Bueno, hemos leído un texto que se podrían decir muchas cosas del texto, pero sobre todo quería fijarme en un par de aspectos, porque el viernes, terminando el cursillo este que me invitó Joe, una chica me sorprendió un poco. Por un lado me hizo reír, pero por otro lado me hizo pensar, porque estábamos hablando, el viernes era el final, y estábamos hablando de la iglesia gloriosa, de cómo va a terminar, en qué se va a convertir la iglesia, qué era la iglesia además. Y me preguntó, cuando estaba describiendo los textos que hablan de, por ejemplo, este que dice que la iglesia es que es muy fuerte, la gente a veces no piensa en cosas que dice la palabra del Señor, que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se puede completar a Dios en algo y claro, estaba describiendo cuál es el final cuando Dios termine su obra. Y la pobre me dice, mi iglesia no es así. Y yo me reía, digo, bueno, pero primero ten en cuenta que te estoy describiendo el final, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Corintios, ahora vemos en parte, conocemos en parte, pero cuando llegue lo perfecto conoceremos como somos conocidos. Porque no nos paramos a pensar, y era un poco lo que pasa, que no puedo hablar de todo lo que he dicho a lo largo de la semana, porque han sido 5 días y aún así tuve que resumir mucho. Pero la idea es que mucha gente, y esto es lastimoso, llega a la iglesia a reunirse, se convierte, y algunos creen que ya han llegado, ya están ahí, ya el Señor me ha salvado, y nada, ahora se trata de venir los domingos, tocar y tal, y esperar hasta que el Señor venga. Me temo que eso es lo más contrario a lo que la palabra enseña y lo que la palabra dice. Cuando tú aceptas al Señor, no solo no has llegado, sino que lo que haces es empezar una nueva vida. Y no solo empezar una nueva vida, el mismo Señor compara a la iglesia, por ejemplo, cuando le dice al apóstol Pedro, haciendo un juego de palabras con lo que él acababa de confesar, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, y el Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, lo que tú acabas de decir, la confesión de que yo soy el Mesías, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia es algo que se está edificando y que de momento no está terminada. Y como también les decía en una ocasión, entre otras cosas no está terminada. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al fin del mundo y hay una cosa que se llaman generaciones, que yo por cierto quiero incorporar una cosa más a la lista de oración que ya tenemos. El Señor me la ha puesto fuerte en esta semana,
Y quiero que oremos por los jóvenes de esta generación, porque sinceramente creo que Dios quiere hacer una obra importante entre ellos. Dicho esto, perdón, tengo la lengua seca. Dios es el Dios de una generación solo, o es el Dios de todas las generaciones. Cada generación, si cogemos los ejemplos que pone la Biblia, cada generación viene a ser como una siembra que Dios hace. Hay cosas, no soy muy entendido en cosas del campo, pero sí sé que hay incluso cierto tipo de verduras o de frutas o lo que sea que pueden varias veces al año levantarse cosecha. De igual manera, los hijos de Dios van a ser levantados en todas las generaciones. Y hay un versículo incluso, si no recuerdo mal, parafraseando, viene a querer decir que Dios es el que llama a las generaciones. Entonces, evidentemente, hasta que no venga la última generación, por pura lógica, Dios va a tener que estar llamando a gente, va a tener que estar tocando a la gente. Pero me hizo pensar porque es verdad que hay cosas que hasta que no llegue todo lo perfecto y el Señor vuelva otra vez, y como también decía, incluso nuestro cuerpo va a ser otro muy distinto, porque tendremos un cuerpo espiritual. Este cuerpo, la Biblia dice claramente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y es imposible que tal como estamos podamos estar delante del Señor. Entonces tenemos que experimentar una transformación, o más bien, porque la transformación la estamos experimentando ya. Ese es el tema. Para mí no hay cosa más triste, y a veces pasa, de, por ejemplo, visitar una iglesia, ver a los hermanos, saludarlo, pasar 20 años, ir a esa iglesia y ver a los mismos hermanos con los mismos problemas y las mismas cosas que hace 20 años. Eso es triste, hermano, porque eso indica que no ha habido crecimiento. Y este es el tema que hoy fundamentalmente quería tratar. Es verdad que no hay ninguna iglesia que sea perfecta, todos tenemos defectos. Es verdad que la culminación será al final, pero ¿dónde está el versículo que dice que tú no puedes perfeccionarte? ¿Y dónde está el versículo que dice que aquí en la tierra no podemos ver una iglesia que refleje la gloria de Dios? A veces damos cosas por hecho, hermano, porque entre otras cosas nos es cómodo. Por ejemplo, yo muchas veces he oído, sobre todo dentro del catolicismo, bueno, el cura me lo ha dicho, y como me lo ha dicho el cura, yo ya estoy libre de responsabilidad. No, hermano. No. Muchas veces me habéis oído, y lo vuelvo a repetir las veces que haga falta. Cada uno de vosotros tiene una responsabilidad personal. Incluso, aunque yo venga aquí y predique lo que sea, tú tienes la responsabilidad de luego, con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo y en oración,
comprobar que lo que yo estoy diciendo viene de Dios. Y si a mí me da un día por deciros, no os preocupéis, hermano, que de lo que se trata es, qué sé yo, de robar un banco. Mientras no te pille, lo ha dicho el pastor, como lo ha dicho el pastor, no. Pero es que, hermanos, lo fundamental, que es lo que hoy quería compartir, lo fundamental es que la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana no se trata de caer en una rutina y en una monotonía, en el sentido de yo voy al culto, yo canto, yo alabo, yo oro, y luego sigo mi vida, sobre todo de lunes a viernes, como si nada. Eso no es vida cristiana, eso es vida religiosa. Pero fijaos lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo. He querido coger desde el 7, porque nada más empezar, dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Esto lo está diciendo un judío, hebreo de hebreos, como él mismo dice y lo confiesa, impecable en cuanto a la ley, porque era fariseo, llegó en su celo por lo que él creía que era el Dios verdadero y la verdadera ley, llegó en su celo a torturar y matar cristianos, porque él mismo también te lo dice, no lo hizo en maldad, lo hizo porque él creía que eso era lo que tenía que hacer. Hasta que el Señor le sale al encuentro y le tira del caballo y le dices: estás muy equivocado. Estás dando coces contra un aguijón y cada vez que pegas una coz te lo clavas más. No es eso la vida cristiana. No es una rutina religiosa, sea la que sea. No solo la católica. Si tú estás acostumbrado a los evangélicos, también tenemos muchas cosas religiosas. Hacemos nuestros cultos, y ya está. Y tenemos hasta idolatría. Hay siervos que para nosotros son ídolos. Y parece que si no te ora este siervo, como que a lo mejor el milagro no sucede. Pero lo importante, ¿quién es? ¿Abraham, Isaac, Jacob? ¿O el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Quién es el verdaderamente importante y poderoso? Entonces, la vida cristiana, fijaos lo que sigue diciendo el apóstol, dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, por yo pretender hacer cosas, sino la que es por la fe de Cristo, es decir, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, participar en los padecimientos de Cristo. Por eso mucha gente, hay cosas, incluso a veces es triste, hasta dentro de las iglesias, hay textos de los que nunca se habla. Y hay textos que nos resultan raros. Yo conozco gente aquí, incluso ha habido gente, y conozco un caso en particular, que no voy a dar el nombre, lógicamente, pero que me decía: yo no puedo entender que un cristiano tenga que sufrir. Y nada, y no. ¿Sabes que hay un versículo, me parece que es en una de las epístolas a Timoteo, si no recuerdo mal, que dice: si sufrimos, también reinaremos con él?
hay mucha gente que no pasa por ahí. Pero a Cristo no se le puede coger a cachos. Y lo que meditaba en esta semana, al hilo de lo que me preguntaba esta chica, es verdad que hay cosas en las iglesias. Pero en ningún sitio está escrito que si maduramos y crecemos, no pueda llegar un momento en que una congregación refleje la gloria de Dios. No está escrito en ningún sitio. El problema es que hay un camino que recorrer. Un camino en el que cuentan las individualidades, porque esa es la cosa, que todos estamos implicados en esto. No solamente es el pastor o el anciano o el evangelista el que se tiene que santificar. El llamamiento a santificarse es para todos. El llamamiento a crecer y a andar en el espíritu y no en los deseos de la carne es para todos. Podemos cambiar. Dios tiene poder para cambiarnos. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿quiero yo cambiar? ¿Estoy dispuesto a acudir al Señor y dejarle que me cambie? ¿O yo simplemente lo que quiero del Señor es que me solucione los problemas y que no me incomode mucho, que no me advierta de ciertas cosas? Déjame hacer, Señor, que pueda yo ser libre. Y normalmente jugamos, como decimos en español, una vela a Dios y otra vela al diablo. Por eso incluso hoy en día, con los tiempos que estamos viviendo, hay gente que está muy sorprendida. Y hay mucha gente que incluso ha dejado la iglesia, no me extraña. Cuando tú esperas que todo... Mirad, me contaron una anécdota, no sé si será verdad, me la contaron como anécdota. Pero bueno, aunque no sea verdad, la anécdota es muy significativa. Me comentaron en la antigua Unión Soviética, que sabéis que el cristianismo estaba perseguido, se junta un grupo medianamente numeroso, no sé, quizás unas 50 personas o por ahí, en una especie de como de cueva, así como un sitio escondido, porque claro, no se podían reunir libremente, y de pronto les entran 3 soldados con rifles, y nada más entrar, a ver, ¿quién quiere morir por Cristo? Se quedan todos allí sorprendidos y empiezan a salir. Al final se quedan unos 10 o por ahí, todos los demás se van. Y entonces dejan, cuando ya se han quedado los 10, dejan los fusiles a un lado y dicen, venga, ya podemos seguir el culto, que se han quedado los de verdad. Es muy significativo, ¿verdad? Cuando el Señor quiere purificar además la iglesia, a veces nos hacemos muchas ideas también. Si Dios quiere ahora que queden los que tienen que ser, Dios lo puede hacer muy fácil. De hecho, creo que algo está empezando. Dios permite una persecución y van a quedar los que de verdad aman al Señor. Los demás, los que no están dispuestos, eso se va. Y si el Señor, yo creo que en su infinita misericordia, como una vez me dijo un hermanico gitano, dice, algunos no saben lo que piden, César. Digo, a ver, ¿por qué? Dice, porque que el Señor venga. Y me decía él, dice, si el Señor viene no queda aquí ni uno.
Entonces el Señor tiene que preparar a su pueblo. Si fue en la primera venida, ¿y qué pasó en la primera venida? ¿Qué era Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Que era primo segundo del Señor, por cierto. Bautizar. Preparar el camino. Y entre otras cosas, ¿en qué consistió preparar el camino? Arrepentíos. Haced frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que yo vea los frutos de que de verdad estáis arrepentidos. No que me vengáis diciendo, hoy me arrepiento, pero sigo igual. No. Que yo vea los frutos, el cambio en tu vida. Por eso le decía a los fariseos cuando iban a bautizarse, por si acaso, dice, ay, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿pensáis que porque venís y hacéis el paripé de bautizaros sin haberos arrepentido de verdad, el Señor no va a hacer caer el juicio sobre vosotros? Venga ya, hombre. Eso es lo que piensan algunos. Sí, yo ya me he bautizado. Bueno, sí, te puedes bautizar 28.000 veces. Si tu corazón no se ha convertido de verdad, de nada te va a servir. Porque vuelvo a decir, el verdadero cristianismo implica un cambio de vida. Un cambio de verdad, una transformación. ¿Qué dice el apóstol Pablo, que conocía bien todo este tema en otro sitio? Somos transformados de gloria en gloria. Y en otro sitio dice, aunque mi hombre exterior se va desgastando y se va envejeciendo, el hombre interior se renueva de día en día, porque el camino espiritual verdadero implica una transformación interior. Y tú además, si estás en el Espíritu y el Espíritu le dejas que obre en ti, tú mismo lo vas a ver. No te estoy hablando de una teoría. Tú vas a ver que vas cambiando con el tiempo. Lo que pasa, que esto cómo se produce, pues mirad lo que dice el apóstol, que fue el texto que le comenté, pero no tuve tiempo a esta chica. Dice el apóstol, después de haber dicho todo lo que hemos leído antes y de conocer a Jesús, fíjate que todo se centra, los comentarios del apóstol es conocer al Señor, participar de sus padecimientos, pero ¿con qué idea? Con la de identificarme con Cristo para poder conocerle mejor. O sea, tú coges la vida del apóstol Pablo y verás que Cristo es el centro de su vida. Todo lo que hace, todo su comportamiento y todo lo que busca es Cristo. Él extrae de Cristo lo que necesita para poder desarrollarse. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Que Cristo sea el centro. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo sé que no soy perfecto. Yo sé que me quedan cosas. Pero una cosa tengo clara, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. Yo hay una cosa que tengo clara. Yo no quiero pararme, ni que Satanás me pare. Yo quiero seguir. Y como les decía esta semana, en la iglesia, en la práctica, en la congregación con los hermanos, es donde tú de verdad aprendes a crecer, donde tú aprendes a practicar lo que el Señor te dice con los demás. Por eso el papel de la iglesia, la que conocemos aquí, no es simplemente cantar y tal, es tratarnos. ¿Para qué? Para, como dice que les cité el otro día, Proverbios 27, 17 creo que es, que dice que el hierro se afina con hierro y el rostro del hombre con el amigo. Es decir, tu carácter, los frutos del Espíritu se van a desarrollar en ti y vas a ser afinado, porque hay que afinar los instrumentos para que suenen como tienen que sonar. Tu vida, si tiene que sonar como Dios quiere que suene, tiene que ser afinada. Y va a ser afinada en el trato con los demás. En la congregación no solo venimos a juntarnos un día a la semana y a hacer 4 cosas, no. Venimos a apoyarnos unos a otros, a orar unos por otros, a trabajar unos por otros y con otros. Venimos a hacer muchas cosas que implican que cada uno se pueda desarrollar en lo personal y que nos podamos desarrollar como conjunto. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver algo distinto. Yo les decía, y bueno, no quiero alargarme mucho, el viernes mismo, porque les refería cómo a veces el final de algo está contenido en el principio. Y a veces, por ejemplo, que el hombre sea transformado, que también parece muy fuerte y lo es, a semejanza de Cristo, pues te quedas. Pero vamos a ver, hermanos, desde el primer momento de la creación, ¿cómo crea Dios al hombre? A la imagen de... Si el hombre llevaba la imagen de Dios, ¿de qué se trata? De que los demás de fuera miraran al hombre y dijeran, uy, puedo ver a Dios ahí. ¿O no? ¿No dice Cristo que sí llevaba la imagen de verdad? Quien me ha visto a mí, ha visto a... ¿Veis? Cuando tú coges la palabra desde un punto de vista espiritual y no carnal, todo te cuadra. Bueno, pues ¿qué mandamiento le da el Señor al hombre? Evidentemente ahí entendiendo por hombre y mujer. ¿Qué les da? ¿Qué les dice? ¿Os acordáis? Génesis, no sé si es el 1 o el 2. Creced y creced y multiplicaos, y le dice algo más. Y señoread en toda la tierra. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué le está proponiendo o qué le está mandando? Porque es una orden: crecer, imperativo; multiplicaos, imperativo; y sojuzgad, imperativo. Una orden que Dios le da. En definitiva, ¿qué le está diciendo? Si tú creces, es decir, madura, ¿no? Te multiplicas. Además, no te puedes multiplicar, por eso lo pone en primer lugar, hasta que no creces. Si no te has desarrollado plenamente, eso lo tenemos al orden del día,
Un árbol, por ejemplo, no puede dar fruta hasta que no ha alcanzado cierta madurez. Una mujer o un hombre no puede tener hijos hasta que no ha alcanzado cierta madurez. Creced. Cuando hayáis crecido lo suficiente, multiplicaos, es decir, tened hijos, criarlos, etc. Y luego enseñoread sobre todo lo que os he dado. ¿Qué te sugiere eso? Se puede resumir en una palabra o en dos. Cread una civilización. Llenad la tierra. Ahora, ¿eso se lo dice antes o después de pecar? Antes. Si el hombre no hubiera pecado y hubiera mantenido su comunión con Dios, la lógica que te dice que esa civilización sería una civilización muy especial, ¿verdad? Porque sería una civilización bajo los principios y la voluntad de Dios. Tendría que ser algo espectacular ver aquello. Pero el Señor no ha renunciado a lo que Él pretendía en un principio, porque Él incluso se va a glorificar más, porque de todo lo que Satanás torció y todo lo que tenemos hoy que está podrido, Él va a sacar esa civilización, no es el término exacto, pero sí, es la nueva Jerusalén, está compuesta de personas que hacen la voluntad del Señor, que se comportan conforme a la voluntad del Señor. En realidad es una civilización santa que refleja la gloria de Dios, que refleja toda la riqueza de Dios. Por eso la Iglesia, entre otras cosas, Dios dice que es la plenitud. No es que la Iglesia le dé plenitud a Cristo, más bien es al revés. Pero en la Iglesia Dios va a hacer visible exteriormente la riqueza que Él tiene, que va a poner en su amada. Aleluya. Aleluya. Entonces eso será el final. Pero entre medio, vuelvo a decir, hermano, hermana, de nosotros depende. Dios no nos ha puesto límites. Si estamos dispuestos a crecer y a dejarnos transformar por Dios, en ningún sitio de la Escritura, si estoy equivocado me lo decís, pone que una congregación no pueda llegar a reflejar la gloria de Dios de tal forma que la gente se maraville. De hecho, ya ha ocurrido algo cuando la Iglesia nació. El libro de los Hechos nos dice que la gente se maravillaba del amor que se tenía y que incluso en el pueblo pagano hubo miedo porque notaban que esa gente no era normal. Y los escribas y fariseos, hablando de los apóstoles, nos dice también el libro de los Hechos, les notaban que habían estado con Jesús. Es decir, le notaban algo. Se les había pegado algo de estar tanto con Jesús. Y la gente lo percibía. Así que faena tenemos. Y más en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, donde Satanás está queriendo derribar tantas iglesias, lo que hay que hacer es justo lo contrario, orar unos por otros, apoyarnos y buscar el que Satanás no logre, primero en nuestra vida personal y luego en nuestra vida de congregación, no logre lo que él quiere, sino al contrario, estar
dispuestos a servir, como dice el Señor, para que su obra siga adelante. Amén.